se nos ha dado el gran privilegio de servirle al Señor, de tener vida. Algo que no podemos olvidar es que sin vida física no podríamos tener vida espiritual, porque los seres humanos no fuimos creados sin cuerpo. Desde Adán y Eva tenemos cuerpo. Tuvimos que tener un nacimiento físico para luego nacer de nuevo espiritualmente. Dice alguna camiseta que utilizaban algunos hermanos por allí, decía, nacido dos veces, algo por el estilo, porque se nace naturalmente, pero luego tiene que haber una transformación obrada por el Espíritu de Dios. Y de eso queremos hablar hoy. Pero esa transformación es por el encuentro con Jesús. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 10. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, dice lo siguiente. Bueno, si lo puede ubicar en su Biblia, mejor para que lo leamos juntos. Y luego lo vamos a meditar. Lucas 19, del 1 al 10, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esa es la palabra del Señor en Lucas 19, del 1 al 10. En el 2017, cuando estábamos empezando el primer año de ministerio acá en la iglesia, vi algo predicando de este mismo texto y que lo utilicé como introducción y quiero traerlo a memoria hoy. Vi la historia de un bombero que no pudo rescatar una familia de 5 personas que estaban en una casa en llamas. ¿Por qué? Si él era bombero y se suponía que estaba entrenado para ello, estaba distraído, estaba con un reproductor de CD, y esa historia era mucho más antigua, cuando no existían los celulares. Era con un CD y escuchando música, que lo había comprado para regalárselo a su jefe, y lo estaba probando. Y mientras él estaba en esto, una casa se estaba quemando y una familia estaba muriendo. Él era experto para salvar personas de casas en llamas, pero no identificó quién necesitaba ayuda en ese momento, y por eso no invirtió su vida en ayudarlos, y por eso ellos terminaron muriendo físicamente. Eso es terrible, ¿no? A él le hicieron una investigación y terminó con un proceso judicial. Mi hermano, que es policía, me dice que cuando sucede algo, él dice, así esté de civil, está obligado a ayudar o a colaborar, porque si no después lo pueden investigar, porque sabiendo, como dice la Biblia, hacer el bien, pudiendo ayudar, teniendo la capacitación para poder librar a alguien de un peligro, no lo hace.
Y eso es para nosotros tremendo porque es una vida que se está perdiendo o está muriendo porque alguien que la pudo ayudar estaba distraído en otra cosa y no se dio cuenta que necesitaba ayuda. Pues bueno, aquí Cristo cuando pasó, iba de paso y vio a un hombre llamado Zaqueo y no lo salvó de morir en las llamas ni de morir bajo un atraco o bajo un accidente. Salvó su alma de la perdición eterna, transformó su vida, su casa y su final eterno por el encuentro con Él. Como Jesús y en su nombre, cada cristiano debe vivir para identificar quienes necesitan que invirtamos nuestra vida en ellos, para que Dios los salve según su voluntad. Pero las personas no saben que están en una casa en llamas. Zaqueo realmente no sabía que estaba perdido hasta que Cristo no lo encontró. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo desarrollaba una vida normal, aunque su final fuera, como dice la Biblia, muerte y perdición, como cualquier otra persona. Zaqueo, se identificaba, según la Biblia, como publicano o recaudador de impuestos, como rico, así lo reconocían según el versículo 2, como pequeño de estatura, según el versículo 3, y como bien curioso, porque no quería dejar pasar que el maestro, aquel hombre que se estaba haciendo sanidades y milagros, pasara sin él poder saber quién era. Miremos un poquito la vida de Zaqueo y démonos cuenta en el Señor hasta dónde nos parecíamos o nos parecemos a Él y necesitábamos, si ya nos encontramos con Cristo, o necesitamos que el Señor se encuentre con nosotros en nuestra condición. Primero, era publicano. Lucas capítulo 19, verso 2, dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que no era cualquier publicano, era jefe de los publicanos. Hubo un apóstol de Jesús que fue publicano o recaudador de impuestos. ¿Cuál fue? Mateo, cuyo nombre griego es Mateo, cuyo nombre judío era Leví. Algunas series de televisión modernas, queriendo representar lo acontecido en la historia de esa época, ponen al discípulo de Jesús como alguien que entró en controversia con sus compañeros en medio de los apóstoles o del seguir a Cristo o de los discípulos de Cristo, porque a ellos, a los publicanos, los tenían como grandes pecadores los judíos de la época. ¿Por qué? Porque recaudaban impuestos. Sí, la mayoría de las personas no les cae bien que les pidan dinero. Hoy en día la gente, ayer hablábamos con alguien, tiende a evadir impuestos. Hoy me preguntaba alguien cuánto es el impuesto predial del local de la iglesia y me decía, ¿tanto? Sí, porque está evaluada en tanto. Y no podemos decir, cámbiemele el avalúo, porque estaríamos diciendo mentiras. Tenemos que pagar el impuesto correcto. Ahora, todavía tenemos las iglesias en Colombia la posibilidad de solicitar que nos eximan de impuestos porque no tenemos ánimo de lucro. Pero la mayoría de gente no quiere, dice, yo tengo mi terrenito, yo tengo mi casita. Pasa acá en Colombia, más que en Venezuela. En Venezuela prácticamente, cuando yo vivía ahí al pie de la frontera, servicios prácticamente no se pagaba nada. Había gente que coleccionaba el servicio del agua de durante meses y pagaba al final. Aquí en Colombia uno dice, para pagar servicios es complicado, y pagarle el impuesto teniendo yo mi propia casa y tener que pagar como si estuviera pagando arriendo, reuniendo dinero para pagar al final por lo que es mi propio terreno, se supone que eso es para ayudar a los gobiernos. Pero en este caso, como el discípulo de Jesús Leví, Zaqueo pertenecía a un grupo de gente de un gobierno extranjero, de los romanos. Y peor aún, si la gente no le gusta que le cobren impuestos, peor que me cobre impuestos a alguien que me está sometiendo y que me está maltratando, que me tiene oprimido y que me tiene esclavizado. Imagínense que nos invada, Dios nos libre, Rusia o Estados Unidos, y lleguen y se metan en nuestras vidas, cautiven nuestras sociedades, tomen nuestras posesiones y aparte de eso nos pidan que les paguemos por lo que están haciendo. Y más aún porque se suponía, y es cierto, que el pueblo del Antiguo Testamento, los judíos, eran el pueblo de Dios. Entonces decían, esa gente que no conoce al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, aparte de que nos maltratan, nos cobran impuestos
y entendemos que como Leví, la mayoría de los recaudadores de impuestos tenían que ser de los mismos judíos, entonces que como Leví, con el nombre Mateo, el discípulo de Cristo, Zaqueo, seguramente era un judío con nombre griego, y que además de todo eso los veían como traidores, porque ustedes, además de que tenemos que pagar todo eso, siendo judíos conquistados por los romanos, ustedes son los que nos cobran, pero añádale más, este era el jefe de los publicanos, era el jefe de la banda de recaudadores de impuestos tradicioneros. O sea que cómo lo querían o no lo querían a él, no lo querían mucho. Pero eso habla de algo de Mateo, revela su moral. Porque hermanos, cuando hay tanta presión por la sociedad, uno dice, no, yo no me meto por ahí. Sí, yo necesito dinero, pero yo no hago ese negocio ilícito porque de pronto me agarran preso o de pronto se dan cuenta y caigo en descrédito y después ¿qué dirán de mí? La presión social funciona, ¿cierto? Entonces yo no voy a hacer un negocio ilícito, no voy a comprometerme en algo que me puedan después echar en cara a la sociedad. Cuando la persona cauteriza su conciencia y dice, a mí no me importa quién es la gente, yo lo que necesito es dinero, yo lo que necesito es un buen trabajo, y si a la gente no le gusta, de todas formas esto ilegal no es, porque el gobierno que nos conquistó romano lo puso, así que yo lo hago, así todo el mundo se ponga bravo, así la gente no me quiera, yo lo voy a hacer, así incluso esté traicionando a mi propio Dios, a mi propia patria, no me interesa. Ahí estaba la moral de Zaqueo. Y si además de eso llega a ser el jefe de toda esta cuestión, muestra que no tenía muchos escrúpulos, porque además dice la Biblia que eso muestra su moral, pero también muestra sus recursos. ¿Tenía dinero Zaqueo? Verso 2. Además de ser el jefe, ¿era qué? Era rico. Los comentaristas dicen que, ¿qué hacían ellos? Que además de todo lo que les conté, muchos cuando cobraban el impuesto le cobraban más a la gente o le sacaban dinero para sí mismos, como muchas personas hacen cuando tienen la oportunidad de cobrarle a alguien algo. Y desfalcaban a las personas pidiéndoles más o quitándoles dinero adicional de lo que tendrían que pagar como impuesto. Entonces iban acumulando unas riquezas y luego se convertían en los poderosos del lugar, que podían invertir con esas riquezas para montar negocios propios y poder tener una vida cómoda. Para una comparación, tal vez los hermanos de Venezuela no, para nosotros en Colombia, por ejemplo, el narcotráfico es algo muy parecido. Hoy en Bucaramanga el microtráfico es una complicación. Es tanta la complicación que las últimas muertes que se han visto en los noticieros han sido por guerras entre personas que venden droga, matando cuando llevan su droga a domicilio o a la persona en moto para que la reciba. Y uno dice, ¿por qué se meten en ese complique? ¿Por qué hacen eso? Porque quieren tener dinero. Y porque es dinero más rápido, se supone que es más fácil, pero trae más peligro. El dinero hace que la gente ya no cuestione si el negocio está correcto o no, si está bien pedir más. El que tiene su negocio allá en la venta de carne, no le importa si cuadra el peso para que sea menos kilos, pero salgan más, para sacarle más plática a la gente. La Biblia habla de que Dios aborrece la pesa falsa. La verdad, hermanos, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que les han dado un dinero de vueltos de más y los han regresado? Mucha gente ha dicho, ay, ¿ya qué? Ya se fue. Desde esa cosa tan sencilla hasta elaborar toda una empresa para conseguir dinero de forma que la gente aborrece, y aún como el narcotráfico, que la justicia lo pena, por tener dinero y por tener comodidades y poder, muestra cómo el corazón del ser humano necesita ser transformado y cambiado. Pero veámoslo sencillito, le pido que por favor se mire a usted mismo, un hombre que es un gran predicador, grande es el Señor, pero por lo menos es muy conocido, dijo que alguna vez él estaba enseñando sobre un tema y luego cuando llegó a la casa, pensando en ese tema, la esposa le pidió que le trajera un vaso de jugo y él salió todo contento a servirle a su esposa su vaso de jugo
y se fue hacia la nevera y dijo, yo sí soy un hombre de Dios, yo voy a llevar a servirle a mi amada en la cama. Dijo, y cuando venía con el vaso, dije, pues voy a llevarme también yo uno para tomar juntos. Y en el camino me pesqué mirando a ver cuál vaso tenía más y cuál tenía menos para agarrar el que tenía más. Tan grandemente bueno soy yo que cuando voy a hacer una bondad, a regalarle algo a alguien, agarro más para mí. Hay gente en el mundo que parece al cuento ese árabe que dice que la persona se le apareció un genio de la lámpara, la frotó y le dijo, pídeme lo que quieras, pero le daré el doble a tu vecino. Y el hombre se quedó pensando y dijo, sácame un ojo, porque al vecino le iban a sacar dos. A veces nosotros ni siquiera disfrutamos lo que tenemos porque pensamos que hay gente que tiene más. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? A que el corazón humano necesita un cambio. Y como decía Marcos hace un rato, y mi hermano saldrá en medio de su dificultad momentánea con el traslado acá, y Marcos lo decía con respecto a que su vida, pues, él no fue el gran pecador según el mundo, tal vez como Zaqueo, pero todos somos pequeños Zaqueos. Todos somos mentirosos, blasfemos, libidinosos, rencorosos y aparte de eso mentirosos porque no lo reconocemos. Y uno dice, pero bueno, y a eso es lo que me enseña Dios ahí, ¿no? Lo que me está enseñando Dios ahí es que todo eso es transformado por la obra del Señor cuando Cristo me ve como necesitado de Él y viene a mí a cambiar mi corazón, como pasó con Zaqueo. Zaqueo además de eso tenía limitantes físicas. ¿Qué limitación física tenía Zaqueo? Era pequeño, pero era curioso. Lo bueno era que era activo y trató de ver al Señor que pasaba. Cuando Jesús llegó, lo identificó. Allá en el sicómoro, dice el versículo 5, llegó a aquel lugar Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Jesús llegó cerca de él, miró hacia donde él estaba, hacia arriba, y lo vio a él y le habló a él. Se encaminó hacia él, lo identificó en medio de la multitud. Y le dijo, Zaqueo, te estoy viendo. Sé cómo es tu vida, veo tu corazón, veo tus sueños, veo tus capacidades, pero también veo tus necesidades. Zaqueo, te estoy viendo. ¿Y qué hizo el Señor? Además de verlo, compartió con él en su casa. Miren, hermanos, que Cristo viera a Zaqueo ahí, a pesar de que se montó en el árbol, era tan improbable, calculándolo, haciendo el cálculo, como que un meteoro caiga en la tierra y me pegue a mí directamente en la cabeza. Hay cosas que tienen muy pocas probabilidades. En la Biblia pasa acá como pasó con la samaritana, que la Biblia dice que el Señor necesitaba pasar por ahí. Para recortar el camino, humanamente hablando, sí, pero porque Cristo necesitaba encontrarse con ella, la estaba buscando. Y los que no reconocen que Cristo es su Salvador y todavía permanecen en pecados y no se arrepienten y se convierten a Él, lo primero que están ignorando es que el Señor Jesucristo está dispuesto a salvarlos y que cuando se salven o se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Él es porque ellos estaban perdidos y el Señor como buen pastor encontró una oveja perdida como las ovejas perdidas de Israel, que eran dentro de ellas Zaqueo. Se suponía que tenía que salvarlo, pero Zaqueo estaba perdido en su mundo y Cristo lo miró y lo sacó. ¿Qué tan probable era que Dios se encontrara con Marcos? ¿Qué tan probable era que Dios se encontrara con Sadrá? ¿Qué tan probable era que Dios se encontrara conmigo si no es porque Él nos buscó? Porque nosotros estábamos en nuestro mundo, en nuestra vida, en la vida de nuestros corazones. Jesús lo vio, lo identificó y se dispuso a pasar esa noche en la casa de Zaqueo, invirtió su vida en Zaqueo para salvarlo. Verso 6, entonces él, después de que Cristo le dijo que quería posar en su casa, descendió a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta cómo
el Señor Jesús no le interesa qué tanto hayamos pecado, lo que le interesa es qué tanto puede sacarnos del pecado y cambiar nuestra vida y cambiar nuestro corazón. No importa qué tan sumergido esté en tristeza, qué tan sumergido esté en quebranto o en luchas, qué tan adolorido esté por mi propia vida, qué tan deprimido, qué tan ansioso, qué tan lleno de deudas o qué tan complicado en mi existencia, qué tan enojado o qué tan confundido. Lo que importa es que Cristo venga a mi vida y llene mi hogar. Abrirle las puertas del hogar era abrirle las puertas del corazón. Sí. Gloria a Dios. Abrir las puertas del hogar es abrir las puertas del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Señor Jesús, ven y mira mi vida, recibe mi existencia, dime qué hay que cambiar, yo me rindo a ti. Hay un versículo bíblico en Juan capítulo 1, versículo 12, que a los que recibieron al Señor, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero ¿cómo lo recibimos? Señor, entre en mi casa y quédese ahí sentado en la puerta ya, como por donde está Marcos, quédese a ese lado. Y no me mire la cocina, no me mire la sala, ni mucho menos se meta a mi habitación. Cuidado con meterse con las cosas que yo hago. Quédese ahí a un ladito, por favor, y váyase rápido. No. Entre, Señor, y qué quiere cambiar. ¿Qué aspecto de mi forma de pensar, de ser o vivir hay que transformar? Así fue que recibió Zaqueo al Señor. El Señor invirtió su vida en él y Zaqueo fue salvado. ¿Por qué lo sabemos? Porque a pesar de las murmuraciones, verso 8, entendiendo Zaqueo que el Señor venía a sacarlo de ser pecador, que era como era conocido como un hombre pecador, Zaqueo, verso 8 dice, se puso en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús no contestó, qué ofrenda tan grande, qué gente tan generosa, qué tipo tan buena gente. Jesús contestó, hoy, yo te pedí que hoy me dejaras entrar a tu casa, pues hoy que estoy en tu casa ha venido la salvación. Porque al entrar a tu casa estoy entrando a tu vida, estoy entrando a tu corazón y te quiero transformar y te voy a transformar porque te estás rindiendo en arrepentimiento y fe para conmigo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque salvación es arrepentimiento y transformación. Porque aquel que estaba codiciando el dinero ahora decía, la mitad de mi dinero le doy a los pobres. Porque aquel que había menospreciado la moral y las buenas costumbres y el qué dirán de la gente por hacer dinero simplemente, ahora decía, voy a regalar de todo lo que tengo la mitad. Porque aquel que había hecho negocios tal vez ilícitos y se había enriquecido con ello, ahora dice, a los que les robé, les voy a volver 4 veces. Eso es transformación, eso es arrepentimiento verdadero y eso es confianza en Cristo. ¿Todo por qué? El Señor me miró y vino a mi vida y me cambió. ¿Qué hay que cambiar en mi corazón? ¿Qué debe cambiar en mi vida? Bueno, hermanos, antes de que avancemos más en el texto y hablemos sobre el versículo 10, que es muy importante, yo quiero decir 2 cosas muy importantes para que las recordemos. Debemos estar mirando quién necesita a Cristo, porque hoy Cristo no está caminando físicamente en medio de nosotros, sino que está por medio de su Espíritu llegando a las vidas y corazones, a través de los cristianos que lo conocemos. Entonces ahora no esperemos a que el Señor pase y vea a alguien en la calle, lo va a ver a través de mí que soy creyente. Entonces yo soy el que tengo que llegar cerca del otro, orar por el otro, ver dónde está el otro, cuál necesidad tiene el otro, qué necesita cambiar de su vida, qué tanto necesita Cristo. Lo debo mirar en donde está, lo debo ver, enfocar mi atención en él y dejar de enfocar mi atención en mí mismo y hablarle en el nombre del Señor y decirle, déjame hablarte del que puede transformar tu vida, déjame compartir contigo. Y entonces, además de identificarlo como un necesitado de Cristo, debo invertir mi vida en él, que eso sería lo segundo. El cristiano debe invertir la vida con los demás, disponiéndose a entrar en su entorno,
calculando en oración qué es acompañar a esa persona y dejando su vida, sacrificándose por la vida de otros. El texto que leía mi hermana en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 dice: nos habéis sido tan preciosos que no solamente quisimos darles el evangelio, sino aún nuestra propia vida. Hermanos, los que ya llevan tiempo en el Señor, la verdad, cuando alguien necesita a Cristo, necesita que nosotros los acompañemos para presentarle a Cristo, y en su entorno, ahí en su hogar, en donde estaba practicando el pecado, sí, ahí en su hogar, en donde era un rebelde contra Dios, sí, ahí en su hogar, hasta en donde tenía el negocio ilícito, sí, ahí en su hogar, en su vida, en su entorno, allí vamos y oramos por él, le compartimos el evangelio, le decimos que debe arrepentirse y creer en Cristo, y lo llevamos a donde él, al Señor Jesucristo, a los pies. Pero recuerden la expresión de Cristo: hoy necesito morar en tu casa. Los que ya creyentes, estamos identificando cada día a alguien para decirle: hoy debes abrirle tu vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Y quienes nos acompañan o nos vean por las redes y no se han rendido a Cristo, aprovechan este día, hoy, para que Cristo gobierne sus vidas, y van a arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida y su corazón a Él para que los transforme. Tal vez no haya mañana. En nuestra iglesia no acostumbramos, ni yo ni otros hermanos, a pasar la gente al frente cuando viene por primera vez o cuando quiere entregar su vida a Cristo. Pero tampoco queremos pasar la oportunidad para decirles: es hoy el momento de entregarse, no mañana. Yo recuerdo un gran evangelista que era un buen predicador y que dice que se convirtió en evangelista cuando en la iglesia, siendo un buen predicador y queriendo ser pastor, no evangelista, había una hermana que le decía: oremos por mi hijo, que mi hijo está en las drogas, que está en problemas, está en pandillas. Y el hermano oraba por el hijo. Y un día estaban en un ayuno y pidió oración y todos oraron por el hijo y hasta se quebrantaron un buen rato. Y resulta que mientras tanto el hijo estaba saliendo para encontrarse con su pandilla en la moto junto con otras pandillas y entrar en una guerra de pandillas. Y oraban y oraban y oraban, pero ya habían orado antes. Y en otra, para poder entender esta historia en el final, en otra ocasión, estando él le dijo al muchacho que lloraba en un culto cuando lo trajo la mamá: es hoy que te tienes que arrepentir y entregar tu vida a Cristo. Y él dijo: soy muy joven, tengo todavía mucho que vivir. Mañana. Todavía no quiero dejar el negocio, dijo Zaqueo. Podría haber dicho Zaqueo. Zaqueo no dijo eso. Hoy se frena esto. Hoy hay un cambio porque me entrego a Cristo. Alguien diría: cuando cambie. Ustedes no se imaginan cuántas personas me han dicho a mí eso y a cuántos cristianos se lo han dicho. En Cúcuta viene a mi memoria una persona que me decía: pastor, cuando ya haya cambiado algunas cosas que tengo que cambiar en mi vida conforme a la voluntad de Dios, me entrego a Cristo. No, entréguese hoy para que hoy la cambie el Señor y las cosas sean distintas. No cambie primero para entregarse a Él. Y volviendo al final de la historia, ya habiéndole dicho esto al muchacho, ya habiendo demostrado esto, en ese día que se iba a encontrar con la pandilla, en el camino el muchacho también iba llorando. Dicen que encontraron su casco como medio empañado, tal vez como si estuviera llorando, en una de esas vías estadounidenses. Hizo mal un paso para adelantar un camión grande y quedó debajo de las ruedas de ese camión. Ni siquiera alcanzó a llegar al combate entre pandillas. ¿Qué nos asegura que viviremos mañana? Para los que somos creyentes, ¿qué nos asegura que la persona que estamos viendo hoy y que no le compartimos el evangelio y le decimos: arrepiéntase y conviértase a Cristo hoy, mañana lo volveremos a ver o la volveremos a ver? ¿Qué nos asegura a los que no nos hemos rendido totalmente a Cristo y le hemos abierto nuestra vida y dicho: me arrepiento del pecado, abandono y ahora camino con Cristo? ¿Qué nos asegura que habrá un mañana? O como muchos han dicho: cuando me esté muriendo, que me dé 5 minutos el Señor. ¿Usted está seguro que le van a dar 5 minutos al final para orar? Y con la moda que se ha dado con la oración del pecador, para que haga la oración de fe o de arrepentimiento del pecador: Señor, dame 5 minuticos para orar, ahorita me muero. Pare un momentico el ataque cardíaco. Detenga un momentico la bala que se me cruzó, o pare un momentico el colapso respiratorio que me dio. La seguridad es de entregarnos hoy al Señor, porque no es en nosotros sino en Cristo. Cristo viene y cambia nuestras vidas
Y si no lo notó usted, cambian nuestros hogares también porque llegó al hogar de Él. Hoy en día hay mucha gente sufriendo mucho en su vida hogareña y en su hogar porque no han cambiado ellos, queriendo que cambien los demás. A las iglesias nos llegan personas diciendo, pastor, yo quiero que cambie mi esposa. Las esposas, pastor, yo quiero que cambie mi esposo. Los padres diciendo, yo quiero que cambien mis hijos. Los hijos diciendo, yo quiero que cambien mis padres. La respuesta es, el Señor quiere que tú seas cambiado por Él. Sé tú hoy Zaqueo, recibe al Señor y mira cómo Él te ha mirado. Date cuenta de lo que ha invirtió su vida dándola por ti y hoy invirtió a alguien o invirtió a muchos para que hayas conocido a Cristo y estés hoy en este lugar. Él te está llamando hoy. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé ese valor de predicar como si hoy mismo fueran a morir los que conocemos, a los que ya conocemos a Cristo, y de entregarnos como si hoy mismo fuésemos a morir. Porque si no es así como vivimos, no vale la pena vivir. Solo Cristo da seguridad a nuestro corazón y da paz a nuestra alma. Déjeme decirle algo, Zaqueo fue libre. Yo estoy seguro que Zaqueo fue libre. ¿Sabe qué fue libre? Fue libre de la codicia. Fue libre de la esclavitud al dinero, al poder, a los recursos que podía obtener. Pudo decirle no a los negocios no convenientes o ilícitos. Pudo ser libre en el Señor, porque Cristo reinó en su corazón. Padre, esa libertad de Zaqueo para nosotros y para nuestras familias, te la pedimos hoy. Tú sabes cómo es nuestro corazón, Señor. Tal vez nosotros no somos ni tan pequeños ni dificultados para mirar en el camino algo que esté pasando como Zaqueo, pero sí somos pequeños, medianos o grandes Zaqueos en el corazón, con pequeños, medianos o grandes pecados a nuestra percepción, pero de todas formas pecados que esclavizan nuestra vida, que subyugan nuestra alma y que nos impiden vivir eternamente, porque vivimos en nuestros pecados y no en la justicia de Cristo. Señor, mira nuestro corazón, que puedan mis hermanos que escuchan hoy este sermón sentir como tú miras a través de ellos las vidas de los que necesitan de Cristo para que les prediquen, para identificarlos y predicarles el Evangelio. Y que aquellos que no se han entregado a Cristo hoy perciban como Cristo les está mirando, así como miró a Zaqueo, con nombre propio. Me está mirando a mí el Señor Jesús. Me está viendo allá en el rincón donde yo estoy escondido, en mi pecado, en mi dolor, en mis luchas, en mis miedos, en mis temores, en mis conflictos, en mis reacciones, en mis iras, en mis rabias. Me está viendo a mí. El Señor me ve a mí. Amado hermano, amado amigo, el asunto es que seas mirado por Cristo y sepas que Él te vio. Tu corazón va a ser cambiado. Tendrás arrepentimiento y fe por la gracia del Señor, por medio del Espíritu de Dios. Si sabes que Cristo te miró, si entiendes que Él vivió y murió para perdonar tus pecados, hoy, arrepiéntete. Hoy, Señor, dale arrepentimiento de pecados a aquel que se sabe visto por ti. Hoy dale convicción de que Cristo es su Salvador. Y hoy, oh Santo Señor, libéralo o libérala de la esclavitud del pecado. Tal vez no así en público frente a otros, tal vez en lo íntimo de su hogar. No sabemos quién esté viendo o verá este video también por las redes sociales. Allá en lo más profundo, recóndito de su habitación, allá derramando sus lágrimas en arrepentimiento y profesando: si he defraudado, si he hecho lo malo, ahora en el nombre de Jesús, desecho lo que he hecho, confío en Cristo como mi Salvador y quiero vivir para Él, haciendo todo conforme a su voluntad, como lo hizo Zaqueo. Hoy, oh Santo Señor, entendemos que tú eres el que salva, el que mira, el que invierte su vida. Y Señor, hoy te pedimos que a los que ya conocemos a Cristo nos permitas ver
dónde tú estás trabajando, qué corazón estás preparando, enfilar nuestra oración hacia esa persona, predicarle el evangelio, invertir tiempo con ella, gastar nuestra vida en que tú le acompañes a ella y ella se pueda sentir acompañada, visitada por el mismo Cristo que murió por ella, entregue su vida y sea transformada por la obra salvadora de nuestro Señor. Hazlo hoy, Señor, hazlo hoy. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús mismo. Amén y amén.